Isaías 40:31. Aquellos que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Se elevarán como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se desmayarán. Amén. Siempre con la fuerza del Señor seguir para adelante. Mire, en el día de ayer, la Federación de Comerciantes hizo una rueda de prensa donde trató el tema del aumento salarial e incluyó un tema que de seguro va a generar mucha discusión interesante, porque es algo que está pendiente, que es una discusión que de alguna manera se han llegado a algunos niveles, si no de acuerdo, pero por lo menos de un desacuerdo bien valorado. Ellos hablaban primero de los aumentos salariales y decían, como el presidente, todos estamos de acuerdo, que el aumento salarial tiene que ser por encima de los niveles de inflación de los últimos 2 años. Todo el mundo está de acuerdo con eso. Decía la misma preocupación de todo el mundo que en el caso de las pymes hay que tener un poquito de cuidado, las micros y pequeñas empresas. Un aumento salarial que le afecte de manera sensible su inversión la puede llevar a la quiebra. Entonces, eso hay que saberlo manejar. Ellos lo planteaban con mucha inquietud. Esa también es una inquietud de mucha gente, sobre todo porque el presidente planteó. Ahora, ¿qué decían ellos? Y creo que va a ser un elemento importante. Ahora es, lógicamente, el Comité Nacional de Salarios el que tiene que ver con los aumentos. Y eso va a ser una discusión, gobierno, sector privado, sector patronal, laboral. Pero ellos decían que debería aprovecharse el momento ahora para discutir algo pendiente en el Código de Trabajo, un Código de Trabajo, ¿verdad?, que hay que modificar, que tiene que ver con el preaviso y la cesantía. Esta es una discusión bastante amplia que se ha dado porque el sector de los trabajadores dice que no se pueden eliminar los derechos adquiridos por los trabajadores, y en eso todos estamos de acuerdo. No se puede. El que tiene derecho adquirido, usted no lo puede quitar. Ahora usted puede legislar de aquí en adelante. Entonces, la legislación de aquí en adelante plantean, sobre todo el sector patronal, que ya debe eliminarse el preaviso y la cesantía, porque en la ley de la seguridad social hay un seguro de desempleo. Claro, no se ha implementado. La ley de la seguridad social tiene un lío grandísimo en algunos aspectos, aunque lógicamente en otros aspectos también ha logrado implementarse. Pero ahí yo decía que hay una especie de acuerdo, porque en sentido general todos estamos en esa orientación. Es decir, si tú quitas el preaviso y la cesantía, que es un derecho que los trabajadores adquirían hasta el día de hoy, pero que el mercado laboral ha variado de manera significativa, tú tienes entonces que crear, para quitar esto, crear entonces el seguro de salud, de desempleo. ¿Qué significa el seguro de desempleo? Que va a haber un tiempo, o sea, a los trabajadores van a estar, y de hecho creo que hay hasta una cantidad de recursos para eso, aunque no se ha implementado, pero que está ahí dispuesto, en el sentido de que en la medida en que usted está laborando, también está pagando una parte para, en caso de que usted deje de trabajar en un tiempo, el Estado, la Seguridad Social, le pueda garantizar hasta que usted consiga un nuevo empleo y, ¿verdad?, no pase muchísimo trabajo, y lógicamente como no va a tener ya ni lo que son ni el preaviso ni la cesantía, o sea, ese dinero que antes garantizaba, ¿verdad?, a los trabajadores una serie de elementos, entonces estaría este seguro. Es decir, que esta discusión, ahora que viene la discusión del salario mínimo, creo que va a empezar a generarse, porque yo no sé si en medio de una jornada electoral eso pueda lograrse, me parece que es muy difícil, pero sí al inicio después de la jornada laboral electoral del año que viene, es un tema que debería ya tomarse una decisión. Es decir, la modificación del Código de Trabajo y la evaluación real con sentido concreto y específico de ambos lados, del sector patronal y del sector de los trabajadores. Yo, con Pepe Abreu, yo he hablado bastante de eso, y me dicen, Eury, el problema es que si nos quitan el preaviso y la cesantía y no se implementa el seguro, nos engañaron. Y tiene razón. O sea, Pepe Abreu ahí tiene razón. Porque aunque está dispuesto en la ley, realmente no está siendo aplicado. Por tanto, tú no puedes quitar el preaviso y la cesantía. Los empleadores dicen, bueno, el problema es que ya nosotros no podemos seguir con eso porque el mercado laboral absolutamente ha cambiado, ya las cosas no son iguales, los salarios no es lo mismo, el mercado laboral no es igual, y lógicamente nosotros pagamos una seguridad social, lo que nosotros pagamos como salario real es mucho más que el salario nominal, y en esa parte es verdad que tienes razón. Sí, ambas partes tienen razón. ¿Qué es lo que hace falta? La disposición de establecer claro y preciso en la seguridad social y
la implementación y la ejecución de ese seguro de desempleo. Porque evidentemente, lamentablemente, la ley nuestra, que es muy buena, ya tiene que ser modificada, pero la ley de seguridad social tiene muchos elementos buenos, pero ahí hay varias cosas. Han visto el conflicto que hay con las ARS, el conflicto que hay con los fondos de pensiones. Es decir, siempre va a haber situaciones que hay que tratar de enmendar, de arreglar o de buscarle la salida. Esta es una importante. Al mismo tiempo que vamos a discutir, que yo creo que va a llegarse a un acuerdo, ojalá, entre 15 y 20%, creo que va a ser el aumento que se va a dar. Está por encima de los niveles de inflación acumulados en los 2 años, pero tampoco puede afectar a las empresas de manera que la descapitalice, y el hecho de que a las pymes hay que darle ciertas facilidades en ese aspecto. Y esta discusión de preaviso y cesantía es necesaria, urgente. Ojalá que ahí, como dijo aquí el ministro de Trabajo, que hay una especie de acuerdo, de pacto social, que el gobierno está tratando de implementar un pacto social entre empleadores y trabajadores en todos los niveles, para el salario y para otros aspectos. Ojalá que este sea uno, incluido con prioridad, porque ciertamente necesitamos resolver esta situación. Los que ya tienen ese derecho adquirido no se le puede quitar, o sea, tienen que entenderlo las empresas. El que tiene ese derecho adquirido no se le puede quitar. Es para los nuevos trabajadores que vendría esta nueva legislación, porque evidentemente no podemos afectar a quienes ya han asumido lo que es su condición en el trabajo de haber acumulado sus prestaciones. Ojalá que esta visión que dio el presidente en el Congreso con el Comité Nacional de Salario, que ya fue convocado, de lograr un acuerdo para el salario mínimo, ese mismo espíritu, ya no solo no en ese mecanismo, sino en el mecanismo que tiene el Ministerio de Trabajo para eso, logre este pacto social entre empleadores y trabajadores para que la situación del preaviso y cesantía sea resuelto sin afectar a nadie, ni a los trabajadores ni a los empleadores, y que ese seguro de desempleo, que funciona en muchos países del mundo. Estados Unidos es uno de los que funciona. Ustedes saben, el que ha vivido en Estados Unidos sabe que si usted está trabajando hay un seguro de desempleo o una especie de ayuda, le dicen, pero que te garantiza un tiempo en lo que tú puedes conseguir otro trabajo, y el mercado dominicano creo que ya lo permite. Ojalá que se trabaje en esa orientación y podamos resolver muy pronto este conflicto aparente que, aunque tiene las mismas intenciones todo el mundo, no termina de concretizarse. Cambio y fuera.